Bien, pues continuamos confieso que he leído el tomo 148, hoy 27 de febrero, jueves 27 de febrero de 2020. Qué bueno que continúan con nosotros y síganse reportando a ver si alguien nos da ahí algún norte de dónde puede Beatriz conseguir este libro, La Santa de Cabora, que es uno de los personajes y era una especie de vidente ella, que además tuvo seguidores muy importantes, casi se convirtió en una líder social, religiosa y social, ¿no? Bien, pues entramos al tema de clemencia. El autor, Ignacio Manuel Altamirano, es uno de los hombres más importantes del siglo XIX. Su labor no solo se limita a la literatura, ¿sí?, aunque él mismo lo deseara, ¿sí? En varios escritos él dice que a él le gustaría tener tiempo para dedicarse exclusivamente. Pero bueno, eso es la segunda mitad del siglo XIX, imagínense con todo lo convulso que estaba nuestro país, ¿sí? Entonces, por eso no solamente implica su literatura, sino que también implica su quehacer periodístico. Su actividad política, fue uno de las personas más cercanas a Benito Juárez en esta época de la Reforma. Es uno de los hombres de la Reforma, Ignacio Manuel Altamirano. Su actividad militar, su actividad social, educativa y la construcción de una identidad mexicana, ¿sí? Él nació en Tixla, Guerrero. Va a ser un pozole muy sabroso, ¿eh? Además, y seguramente desde aquellos años del siglo XIX ya degustaban el pozole. Él nació en 1834, recién pasada la independencia, y murió en San Remo, Italia, ¿sí?, en 1893. Él estaba ya de diplomático en San Remo, fue también diplomático. Polígrafo, con enormes aptitudes para desenvolverse en numerosos campos de conocimiento, tuvo siempre una capacidad versátil y dinámica en los distintos trabajos a los que se consagró, ¿sí? Altamirano fue un escritor prolífico que cultivó diversos géneros literarios: novela, poesía, crónica, ensayo, ¿sí? Su gran capacidad, tenía una concepción moderna, ¿sí?, de la literatura. Su gran capacidad lo hace que pase de un género a otro, ¿no? Además, su actividad política, ¿sí?, es resultado de sus tendencias liberales y de la construcción de un proyecto nacional republicano. Acuérdense ustedes que la generación de la Reforma, con Benito Juárez a la cabeza, pues prácticamente son los que ponen los cimientos del México actual, ¿sí? Es decir, unos grandes personajes hicieron la independencia, lucharon por la independencia, muchos murieron, ¿sí? Pero hay una etapa ahí que va de más o menos de 1821, cuando se consuma la independencia, a los años 50, en la que son 30 años de guerras intestinas. Primero, monárquicos contra republicanos, ¿sí? Acuérdense que Iturbide quiso ser emperador, bueno, fue emperador menos de un año, terminó fusilado, ¿sí? Y ya cuando triunfa la república, de que ya con la muerte de cuando matan a Agustín de Iturbide, pues ya a nadie se le ocurre volverse emperador de México, aunque 40 años después vayan a ir algunas personas a Europa a traer a un emperador, en este caso a Maximiliano. Entre otros iba el hijo de don José María Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, hijo del cura Morelos. Acuérdense que en aquel tiempo, como ahora, los sacerdotes también tenían hijos, ¿no? Entonces, pero entonces hay este conflicto, republicanos contra monárquicos. Triunfa el republicanismo, y a partir de que triunfa el republicanismo, los republicanos se pelean entre sí. ¿Por qué? Porque unos concebían una república centralista y otros concebían una república federalista. Y bueno, y ahí se dan, ¿sí?, las traiciones, los golpes de Estado. Aparece Santana, que fue presidente 13 veces, imagínense. Y ya en los 50 llega
esta generación de la Reforma y decide hacer profundos cambios a la Constitución. ¿Se acuerdan que el 24 había habido una Constitución? Guadalupe Victoria es el que la promulga, el primer presidente de México, ¿sí? Y había habido una Constitución centralista, algunas bases ahí orgánicas con las que se pretendió gobernar, un supremo poder conservador, los años 30 y 40, pero en la generación de la Reforma, de la cual forma parte Ignacio Manuel Altamirano, nuestro autor de esta semana, decide hacer cambios profundos con una visión liberal, ¿sí? Y plasmarla en la Constitución de 1857. Entonces, a esa generación pertenece Ignacio Manuel Altamirano. Y la palabra para Altamirano era un arma, una forma de combatir, la manera de hablar del presente. Por ello, la escritura era el fundamento de su proyecto político, ¿sí? Eso se ve claramente en algunas de sus novelas: Navidad en las montañas, El Zarco y Clemencia. Incluso hay un personaje que es el narrador, de Clemencia, un médico que había combatido precisamente en la guerra en la lucha contra la intervención, contra Maximiliano y Miramón, Mejía, todos los mexicanos que habían ido por este emperador austríaco, y que con todo el apoyo de Napoleón III, el nieto de Napoleón, ¿sí?, había venido junto con Carlota, su esposa, a formar el imperio mexicano. Y el personaje que hace la narración de la historia de Clemencia es un médico que estuvo en el ejército, ¿sí?, y ahí trasluce, se evidencia, ¿sí?, las ideas liberales de este narrador, ¿sí? Entonces, para Altamirano, la literatura, la escritura, la palabra es un arma, ¿sí? Y se nota en Clemencia, se nota en El Zarco, ¿sí?, que es un personaje, pues, emblemático. Incluso el Zarco lo hicieron radionovela, ¿sí? Hicieron radionovela, el Zarco. Ahí hay un proyecto aquí en Radio Sol en un momento dado, rescatar algunas de los grandes éxitos radiofónicos: Tres Patines, El Zarco, El Ojo de Vidrio, Calimán, ¿por qué no? Y algunos podemos ir pasando para que, si usted lo escuchó de niño, pues vuelve a escucharlo. Y si es usted un niño, un joven, una persona joven que no le tocaron las radionovelas, que puedan acceder a ellas. Pero en fin, ¿sí?, El Zarco es una de esas, ¿sí? Altamirano nació en el seno de una familia indígena. Él es indígena. Si ustedes ven las fotos de Altamirano, pues es un indígena puro, ¿sí? Su padre tenía una posición de mando ahí en la comunidad, fue nombrado alcalde. El papá fue de Tixla, precisamente, de Tixla Guerrero. Entonces, ¿cómo pudo estudiar un indígena si ahora, en pleno siglo XXI, es un problema muy fuerte que puedan estudiar? Puede haber escuelas, pero a veces las condiciones económicas no lo permiten. ¿Cómo pudo hacer? Otro gran liberal, Ignacio Ramírez, generó becas, fondos, precisamente para apoyar a los jóvenes indígenas que quisieran estudiar. Así es como estudió don Benito Juárez, que había nacido 30 años antes que Altamirano, ¿sí? Y así estudia él, así estudia Altamirano, y después lucha hombro con hombro con Ignacio Ramírez. Prácticamente fue discípulo de Ignacio Ramírez. Él estudió en el Instituto Literario de Toluca, ¿sí?, y estudió Derecho, estudió abogacía, que además era una de las profesiones liberales que eran muy dados, los escritores, a estudiar Derecho, porque era una de las carreras a las que podía acceder
aún no siendo criollo, ¿no? Siendo indígena, siendo mestizo, ¿sí? Además del sacerdocio, ¿sí? Como lo fue Morelos y otros mestizos, por ejemplo, que por ahí se fueron. Benito Juárez entró a un convento, pero no le siguió, se salió y estudió Derecho, ¿sí? Y por ahí se fue. Altamirano perteneció a varias asociaciones académicas y literarias, ¿sí? de aquella época. Pues ese es nuestro autor. Entonces, es una novela breve de 189 páginas pequeñas. Ahí está Clemencia, ¿sí? Esta es la heroína de esta novela, obra clásica de la literatura mexicana, novela romántica, novela realista, en la que el autor relata en forma clara y sencilla los desdichados amores de 4 jóvenes. ¿A poco ya había desdichas amorosas en el siglo XIX? Al parecer sí, destacando las mejores virtudes del ser humano, así como los más innobles pensamientos, tanto amorosos como patrióticos. Hace una disección ahí de los personajes muy interesante, que ahí les vamos a ir comentando entre hoy y mañana, y seguramente parte de la semana próxima. Pues tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar una canción que una amiga nuestra, una amiga mía, que si nos está escuchando, Emilia, si nos está escuchando, se la vamos a dedicar a Emilia Castillo, ¿sí? Ella dice que esta canción, que cuando uno escucha esta canción, debe de pararse y saludar como si fuera el himno nacional. Eso dice Emilia, ¿eh? Así es que ustedes disfrútenla y vamos a regresar con la doctora Beatriz Beltrán, que ya está por aquí, para hablarnos de inteligencia emocional. Enseguida volvemos. Vuela en hojas de papel.